Estante del libro. Siempre es grato comunicarse con ustedes, los oyentes, y desde este programa Estante del Libro, Instante del Libro, conocer a los actores del quehacer editorial. Desde la Radio UNAL extendemos la invitación a escritores, diseñadores, editores, promotores, gestores culturales, distribuidores, correctores y demás para que nos cuenten sobre su trabajo, para que entre todos sigamos aportando valor a la cadena del libro. Si usted hace parte de este equipo, ejerce alguno de estos roles, escríbanos al correo institucional y estantes_unal@unal.edu.co. Contáctenos, conversemos. Soy Amelia Pinzón. En muchas circunstancias de la vida, las primeras veces son importantes. Hay un juego de expectativas que condiciona las actitudes, las decisiones y nos dan línea, una ruta sobre lo que puede pasar en el futuro. En el mundo de la lectura, nos pueden haber leído muchos libros, sin embargo, ese momento, ese instante en el que decidimos interesarnos por los libros e invertir y comprar, es la sumatoria de buscar, de conocer alternativas, de reconocer autores y de decidirnos por eso que nos gusta, ya porque se relaciona con un tema de interés personal, porque alguien lo tenía, porque alguien nos lo sugirió, porque pudimos leer un poquito, porque el escritor nos atrapó, porque los amigos ya lo leyeron. Tantas razones que esa primera vez puede ser un buen motivo de nuevas conversaciones. En este programa seguimos conversando con aquellos que dejan plasmada una idea, una emoción, un estilo, unas premisas vitales en su libro. Hoy con Juan Camilo Parra. La ventaja de escuchar a la gente joven de esta época es que pueden tener pocos años, pero asumen con responsabilidad, disciplina, decisión y una intensidad maravillosa, no solamente para hacer lecturas y escrituras, sino para enseñarlas. Bienvenido Juan Camilo y cuéntanos esa historia personal por este gusto por las letras. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los oyentes que se conectan, que están muy atentos de este programa. Realmente la situación de la escritura nace más o menos sobre los 15 años, tal vez. Digamos que todo se debe a una lesión que tuve yo cuando era joven y quería jugar y quería ser jugador de fútbol profesional. Me lesioné, hubo como una época ahí donde dejé de entrenar y me dediqué como a leer, pero fue más por una situación de aburrimiento. Ahí empecé a tratar de leer y entender cómo funcionaba esto, y cuando fui comprendiendo exactamente que esto era lo que me interesaba hacer, pues ya estaba a puertas de tomar una decisión sobre qué debía estudiar, y pues ahí elegí literatura y filosofía en la Santo Tomás. Así nace como el ejercicio de querer leer y luego escribir. Cuando uno empieza la historia en la literatura con una lesión y ya tiene escritos, se puede decir que uno se la pasa escribiendo de lo que le ha lesionado en alguna manera, que esas son las formas de sanar lesiones, cicatrices o similares. Sí, efectivamente, digamos que el papel de la literatura es, o bueno, tal vez de pronto no es su papel, pero una de las formas de la literatura y de la escritura es tratar de responder eso que nos cuestionamos y no sabemos cómo. La literatura es tratar de responder, de llegar a respuestas de preguntas que en algún momento nos hacemos y que no sabemos cómo atenderlas. Escribir es responder, creo yo, ¿no? Y también es hacer la pregunta correcta. Escribir sí es el ejercicio de poder ir comprendiendo, cerrando, subsanando cosas, y se vuelve interesante por eso. Digamos, no hubiese la escritura, por ejemplo, de alguna obra de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, sin ese Dostoyevsky de pronto tan mal económicamente, tan deteriorado. No puede haber un García Márquez que escribe su primer libro chiquito, su primera novela que lee Mario Vargas Llosa. Coronel no tiene quien le escriba si no estuviese allá en París viviendo con lo poco dinero que le había enviado el espectador, y que después terminó devolviendo el tiquete y que le devolvieran el dinero para poder sobrevivir. La literatura nace de las dificultades y las necesidades humanas, de esa misma condición. Juan Camilo, cuéntanos un poco del proceso que has tenido. Empiezas con una lesión, pero es ¿quién está guiando las lecturas que tú escoges? ¿Cómo es ese proceso? Porque decidirse por estudiar literatura en estos tiempos siempre tiene como una historia y unos antecedentes interesantes. En su primer momento yo no encontré a nadie que me explicara bastantes cosas. De hecho, yo tenía una convicción bastante errónea y muy tonta, y era que creía que tenía que estudiar filosofía, porque filosofía era el que me permitía trabajar para poderme dedicar a la literatura. Yo nunca tuve a alguien que me explicara bien exactamente cómo funcionaba eso. Cuando encontré la carrera, por ahí más o menos con un consejo de mi profesor de literatura del colegio
colegio. Me dijo, estudia allá en Santo Tomás, ahí están las dos. Y yo dije, tengo que estudiar filosofía, con eso consigo el trabajo que me va a dar el tiempo y el dinero para escribir. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que las dos me servían para lo mismo y que mi objetivo no era tanto estar detrás de la búsqueda del trabajo y llenarme de dinero, sino más bien comprar tiempo para escribir, que eso era lo que en su primer momento quería. También tengo que resaltar un profe por allá en grado octavo que me mostró Angelitos Empantanados de Andrés Caicedo y me dijo, léase esto, que esto le puede interesar, y por ahí fue donde se empezó a guiar la cosa, pero fue más un trabajo totalmente autónomo, muy autónomo, de ir encontrando los libros, de ir consiguiendo lecturas, de chocarme con textos que no entendía. Mi profesor de literatura del colegio pues era el mismo rector del colegio, entonces daba sus clases, a veces no las daba porque estaba ocupado en otras cosas, a veces me atendía, a veces me daba algunos consejos, pero pues él le inclinaba y le interesaba más la filosofía, y pues esa fue la primera convicción con el que llegué. ¿Cuál es el papel, a tu juicio, y ahora que eres docente, cuál es el papel que debe cumplir un docente en literatura para que los jóvenes se interesen en este campo, para que no se pierda esta certeza de que es a través de las palabras de buenos escritores que podemos hasta moldear un mundo mejor? Yo creo que el primer inicio de un profesor de literatura es que sea un profesor que lea. Lastimosamente los colegios y a veces en las universidades, y es muy curioso encontrarse eso, los profesores no leen, y es muy complicado porque cuando un profesor no lee se queda primero corto de discurso y segundo se queda sin caminos que mostrar al estudiante. Ese es un primer momento. El segundo momento, que yo creo que es el más grave, es que en los jóvenes los profesores suelen entregarles los libros sin rutas de lectura. Es decir, un profesor debe decirle a sus estudiantes por dónde debería ir la lectura, o por lo menos ofrecerle unos cuantos caminos para que sea el mismo estudiante que los navegue, que los transite y que encuentre formas de leer. Pero pues muchas veces por la misma premura de entregar notas, de cumplir con un programa académico y demás, simplemente se deja los textos y el estudiante tiene que enfrentarse a ver cómo lo lee, cómo los entiende, y es muy difícil porque, por ejemplo, una vez yo llegué a un colegio como profesor y me encontré que estaban leyendo La María de Jorge Isaac, una obra pues ícona, importante. Sin embargo, yo había sufrido con esa novela siendo muy joven, tengo cierta distancia con la obra, sé lo importante que es, y cuando llegué estos chicos estaban leyendo esto y estaban muy confundidos, estaban de pronto aburridos, y no se trata de buscarles cosas que sean alegres, hay que mostrarles que la lectura es importante, hay que mostrarles la forma en cómo se lee. No es que hayan libros aburridos y no aburridos, es que no se ha encontrado la forma de leer, y los libros nunca se leen de una sola manera, o sea, los libros tienen formas de ser leídos. Entonces, eso explica también del por qué cuando uno lee un libro a los 14 y lo vuelve a leer a los 28 y a los 45 años, pues las lecturas cambian. Tiene también que ver con las formas de vida y los lugares de enunciación. La esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto. Y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Juan Camilo Parra es magíster en Literatura y Cultura del Instituto Caro y Cuervo. Ha sido periodista y editor cultural. Se ha dedicado a la docencia y muchos de sus trabajos han traspasado las fronteras. Aquí estás invitado como autor. Cuéntanos un poco de tu obra. Siempre quedarás una novela que se publicó en el 2022 por Fallidos Editores en Medellín. Es una obra que más o menos estaba pensada, escrita por retazos desde hace unos, no sé, tal vez unos 8 años, porque de alguna otra manera hay dos cosas interesantes que me interesan a mí en esta novela, y era la figura del periodista. Siempre me ha interesado que mis protagonistas, o mi protagonista de mi primera novela, tenía que ser un periodista, alguien que estuviera en la investigación y en la escritura, porque la escritura como forma de preguntarse, de responder, de tratar de describir lo que se está viviendo. Entonces estaba la figura del periodista, y la otra era que siempre tenía que tener algo muy interesante, y es una línea que atraviesa toda la literatura desde sus orígenes, y es el tema del amor. De alguna u otra manera, esos personajes de esta novela están cruzados precisamente por fracturas amorosas, no del desamor, sino porque el destino se ensañó tal vez o dio el paso para que ciertas construcciones de amor no se dieran. Entonces es una novela que duró mucho tiempo ahí pensándose, haciéndose. Tal vez aprovechar la pandemia me sirvió para poder sentarme y escribir, pero sobre todo que la novela tiene un punto de inicio, porque me costaba mucho tratar de
de escribir el primer párrafo tiene que ver con una canción de la cantante Bebé que se llama Siempre me quedará, y el inicio de esa canción es tal vez la inspiración del primer párrafo del libro, porque es donde quería empezar, de un periodista que ha sido golpeado por una situación y el cual el lector y yo mismo teníamos que ir describiendo y descubriendo a partir de la escritura y la lectura del texto. Surge la idea, cuéntanos un poco de ese proceso de escritura, cómo se manejan los borradores, cuándo decides que ya está listico para ser impreso. Es muy difícil saber cuándo está listo porque uno a veces es muy autocrítico o demasiado complaciente. Entonces, si es demasiado crítico, nada le va a gustar, entonces lo está cambiando. Si es demasiado complaciente, va a dejar que eso quede ahí y no pasa nada. El libro se escribió en 3 partes. La primera parte era que yo tenía clara la historia del periodista, había hecho algunos borradores de libros, de novelas que ahorita yo leo y digo, esto no tiene sentido, digamos, para exponerlo al público, pero ahí estaba el germen de la idea, que era la figura del periodista. Algunos cuentos, yo decía, aquí está la figura de alguien que investiga, pero entonces el primer momento son esos cuentos que están en borradores y que seguramente no van a ver la luz porque uno los lee ahorita y le falta camino, pues eran escritos hechos de un joven de 14, 15 años y por ahí medio retocados a los 21 o 23 años y los dejados en el olvido por allá en una carpeta, pero también tiene que ver específicamente con mi trabajo en la escritura en algunos medios de comunicación, artículos, ensayos y demás. Entonces todo ahí giraba alrededor de esa figura de ese protagonista. ¿Qué me generó a mí el camino un poco más preciso sobre esta idea del periodista? Juan Gabriel Vázquez, el escritor bogotano, en muchas de sus novelas siempre el protagonista es un investigador, alguien que está metido como escritor, como periodista, como abogado, alguien que descubre algo. La lectura de Juan Gabriel Vázquez y Ricardo Piglia entonces me permitió construir la historia del periodista y eso quedó ahí. Luego pasó otro tiempo, mucho tiempo, leo por primera vez a Juan Gabriel Vázquez en el 2015, más o menos ese primer borrador estaba como entre el 2017, volví a escribir para el 2019 otra parte, llegó la pandemia, nos dedicamos a hacer otro montón de cosas, terminaba yo mi maestría en literatura y cultura en el Instituto Caro y Cuervo y empecé yo a escribir la novela que parecía que se me hubiese revelado, pero pues esto no es de revelación sino pues de trabajo, o sea, tanto pensar y construir la novela, se me dio por un artículo y una investigación que yo realicé sobre la muerte de una mujer en el río Arzobispo, Rosa Elvira Celis. Yo había hecho algunos artículos sobre eso, había hecho unas columnas de opinión y yo dije, aquí tiene que pasar algo, o sea, el libro también tiene que estar atravesado por temas como el feminicidio, como el patriarcado y demás, sin entrar a profundidad, pero sí hay que colocarlos ahí y por ahí empieza a gestarse. Entonces eran como varias historias unidas y había que trazarle el asunto. El primer borrador estuvo, lo dejé quieto unos cuantos meses. Yo tengo 4 amigos que son lectores indiscutibles, yo les entrego los borradores y ellos me masacran los borradores, me reflexionan sobre ellos y tal vez cuando siento en ellos como una cierta parte de aprobación ya puedo estar más tranquilo. El segundo borrador lo pulí y demás, quedó quieto, no se volvió a tocar ese borrador hasta marzo del 2022 que me presenté a la convocatoria de Fallidos Editores, me dijeron que sí, pero sucedió que mi padre murió en abril del 2022 y eso pues demoró todo el proceso, o sea, no me senté a seguir el proceso, hablé con ellos y lo retomé en noviembre. Volví, revisé con los asuntos del editor, entonces más o menos este libro tiene unos 3 o 4 borradores así trabajados, rediseñados y creo que esa es la historia que ya tocaba entregar, ¿no? ¿Cuál es la importancia o la utilidad que tú le das a esos espacios donde se deja a un lado el texto? Que se airee el mismo libro, ¿eso te ratifica o te cambia ideas? Es muy difícil tomar distancia con el libro o con algún escrito. Digamos que siempre hay que dejarlo reposar. Algunos dicen enfriar, otros dicen guardarlo por allá bajo llave y no volverlo a tocar en un buen tiempo. Los textos sí hay que dejarlos reposar, pero hay que tener en cuenta una cosa desde mi experiencia y es que aunque el texto se deje, la idea no se puede olvidar, o sea, la idea hay que seguirla maquinando en la cabeza. Es importante tomarse unos buenos días, pero siento yo que es más importante tener los primeros lectores, es decir, a esos que se les entrega el primer borrador que uno dice ya está listo, o a aquellos que se les entrega el segundo borrador. Siempre hay que tener algunos lectores porque son formas diversas de leer. Entonces tengo una amiga que es doctora en química, entonces ya tiene una forma de leer las novelas, tengo otro que es biólogo, ya tiene otra forma de leer las novelas, tengo otra que es periodista, trabaja con el distrito y tiene otra forma de ver las novelas. Entonces cuando yo entrego los manuscritos, lo que no es que me encuentre una retroalimentación de escritores para escritores,
escritores, sino de lectores del común que me dicen sí, no. Digamos, es muy raro que me digan como es que esta coma no va. Ese tema técnico me lo dejan a mí y con otros conocidos un poco más dedicados sobre este caso, sino que me dicen, oiga, esa historia no cuadra. Oiga, de verdad, el protagonista no tiene que hablar así, esto no es creíble, ¿sí? Si me lo dice un lector del común, obviamente diciéndolo con el buen sentido del lector común, pues es porque algo está fallando en la narración. Si yo se lo entrego al especialista en letras, pues me va a desbaratar completamente el texto desde todas las estructuras que conocemos de la narrativa. Eso se lo dejo yo al editor ya final. Ya el editor, con esos ojos de águila que tiene el editor, ya empieza uno a leer. Entonces sí es importante dejar unos espacios, darle los espacios a los lectores. Mis amigos lectores se toman su tiempo de verdad de sentarse a leerlo. Cuando me dicen, esta novela o este libro me encantó, está espectacular, para mí es un porcentaje ya de ganancia, lo demás es pulible. Siempre he escuchado que no se sabe a quién hay que entregarle esos borradores. Si a los amigos cuando son un poquito condescendientes o benévolos con uno, o a los enemigos para que encuentren cada uno de los errores que se pueden estar cometiendo. Es muy curiosa esa pregunta y me gusta porque lo que pasa es que uno tiene que mirar exactamente entonces qué tipo de amigos tiene, en el buen sentido de la palabra. Yo tengo unos amigos que da uno la vida por ellos, de esos de pactos de sangre pues, pero ellos también son demasiado frívolos a la hora de revisar estos textos, me destruyen los textos desde esa visión de lector común. Por ejemplo, ahorita que estoy en la construcción del nuevo libro que espero ya entregar pronto a editorial, pronto en menos de mes y medio, me dijeron en el primer capítulo, dijeron, pero, o sea, muy chévere y todo, pero usted va como muy rápido, ¿no? O sea, muy chévere, a mí me gustó, o sea, me dicen así, me gusta la historia, pero usted va como rápido, ¿por qué no determinaste estos detalles? Yo quiero que me explique un poco más esto. Realmente chévere para nosotros, pero no para que lo exponga. Entonces, son muy honestos en ese caso. Mis enemigos son de otros calibres, entonces en ese orden de ideas, pues siempre hay una complicación ahí, pero soy muy receloso con mi trabajo, se lo expongo a personas muy puntuales que son esos amigos que quiero tanto, siguiendo un poco el principio, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, de Juan Gabriel, que esos primeros manuscritos son de las personas que confían, porque esas personas que lo quieren a uno tanto y que son tan honestas con uno no van a tener ningún reparo en ser directas con uno, porque saben que hay un trato ahí tácito en que todo esto lo hago es porque ha sido las cosas y porque te quiero, no te voy a dar palmaditas diciéndote que está bien porque estaría muy mal. Y ellos comprenden que este ha sido mi sueño de toda la vida y se toman muy en serio la lectura de esto. Entonces es algo que yo agradezco. Yo ya me enfrento a la editorial con unos buenos comentarios de lectores del común. Juan Camilo, nos encanta que los autores nos lean un pedacito de su obra, de su propia obra. Así que escoge, por favor. Sí, claro. Uy, es difícil, como dice Humberto Eco, cuando uno escribe ya el libro no es de uno, sino que ya se lo deja uno a esos lectores y ha viajado. Yo he estado muy contento porque el libro se presentó en la Feria del Libro de este año. Fue el quinto libro mejor vendido o más vendido del Pabellón Colombia de Autores Autopublicados. Ahí pues lo notificó la misma Feria del Libro y algunos medios de comunicación. Así que está buenísimo. Yo creo que el principio, haciéndole eco a que siempre un buen primer párrafo engancha, así que pronto podemos enganchar a algunos lectores. Además que tengo que decir otra cosa, este libro tiene un prólogo de Natalia Bautista, quien fue una estudiante mía, ahorita ella está terminando filosofía en la Nacional, es una chica muy pila, muy tesa, y el prólogo que se envió de este libro me parece fenomenal. Dice así: me cuesta abrir los ojos. Los pesados párpados no son otra cosa que las horas que golpean sin clemencia el tiempo en el que ya no estás. Despacio, como quien no quiere dar un paso en falso, veo en brumas la mañana y me asalta la sensación de que quizás aún estás cerca. En noviembre, Bogotá se viste de un color amarillo rojizo. El cielo es extraño, como la ciudad que ha albergado los hechos más confusos de la historia del país. Las aguas sucias del río San Francisco desde hace más de medio siglo ya no amenazan con desbordarse y empantanar las calles. Cuando los capitalinos se movían a caballo con su ruana y sombrero, este río se llevaba por delante sus desechos y los mitos e historias que empezaron su agónica muerte con la aparición de Jiménez de Quesada. Esta ciudad nunca logró ser la gran metrópolis que los intelectuales de finales del siglo pasado gritaron a los cuatro vientos. En ese cielo de noviembre que algunos fotografiaban no había amenaza de lluvia. Sin embargo, nadie la descartaba. Bogotá es un misterio, una conspiración. Y hablemos de las cosas terrenales. ¿Cómo es la distribución de este libro? Pues este libro ha tenido una acogida bastante interesante. Creo que también es que tengo la maravillosa fortuna de contar con gente que me quiere muchísimo. Es alumnos, amigos, gente que llega por alguna otra manera. Este libro abrió preventa en diciembre. Para ese entonces ya habíamos vendido en preventa más de 100 libros. Creo que hubo una distribución de 500 libros. Ya se ha vendido más de 100 libros. El lanzamiento pues también fue
muy apropiado. Quedan muy pocas ediciones, ya en las librerías no queda, no se ha hecho otra vez esa distribución porque es que realmente quedan muy pocos. Entonces digamos que eso pues ha sido muy llamativo. Lo otro es que el libro pues pasó la convocatoria en la Filbo para presentarse, me presenté en la Feria del Libro, estuve con quien en ese momento era mi jefe de prensa y logramos, digamos, que este libro tuviera allí. Como te contaba hace un momento, pues el libro fue el quinto más vendido en el Pabellón Colombia y bueno, este libro pues ha llegado a colegios, sé que en algún colegio de la zona quinta de Usme por allá lo leyeron, el libro llegó hasta por allá, a veces me llegan historias de gente que no conozco y me dicen, oiga, leí su libro, me lo encontré, pero hace falta distribución y claro, uno entiende cómo funciona todo el ejercicio editorial, pero creo que he sido muy afortunado con creo que echado un grupo de lectores maravillosos y creo que están muy pendientes de lo que va a ser el siguiente libro. Bueno, para este y para los siguientes, ¿cuáles son las coordenadas de contacto? Mis redes sociales, allá es donde estoy contando todo, dónde está la situación. En las redes sociales me encuentran como @Juanca con K, Renzi con Z y Renzi por el alter ego de Ricardo Piglia. Ahí está toda la información de libros, ahí estoy contando cómo voy con mi nuevo libro, mi relación con otros autores, bueno, lo que publico y demás, entrevistas o cosas así que se han cruzado por el camino. Entonces ahí está, digamos, donde encontrarme. El libro estuvo en la Lerner. Entonces, como decía en un momento, pues no se ha vuelto a hacer distribución porque pues son muy pocos los ejemplares que quedan. Entonces, dar un ejemplar por cada librería pues es complejo, pero está ahí, digamos, el contacto con los libreros. Bueno, y hay que pensar en la segunda edición entonces. Eso han dicho todos, me dicen todos, por ahí hubo un acercamiento con alguna editorial para eso. Lastimosamente cortamos un poco lazos con Fallido Editores, pero sí hay. Lo que pasa es que ahora en este momento, aunque el libro puede estar en una segunda edición, estamos como en diálogos y conexiones y demás. Siempre se demora un poco pues dialogar con los editoriales. Sin embargo, ahorita pues el enfoque está en el nuevo libro. Entonces, la idea es que pueda salir el nuevo libro y con eso irnos con este nuevo libro y quien quita de pronto la segunda edición en paralelo, ¿no? Entonces no hay que olvidar a nuestro autor invitado de hoy, Juan Camilo Parra. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a todos, gracias. Estante del libro.